Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión dentro del programa de acceso a juicios virtuales que hemos hecho en colaboración. En este caso nos acompañan Javier Bell, Laura Fokker y Sara Molina. A todos los que habéis participado, habéis oído hablar del programa de acceso a juicios online, queremos daros las gracias y la enhorabuena por seguir todos los días, casi diariamente hemos podido visualizar juicios de distintos órdenes, delitos leves nos hemos ceñido en el ámbito de penal, también cuestiones civiles, cláusulas abusivas en el ámbito mercantil y también bastantes cuestiones laborales y por supuesto tenemos que agradecer a los jueces y a los funcionarios de los juzgados que la verdad que nos han ayudado en la gestión de los enlaces y bueno, este programa sigue avanzando y era muy importante para nosotros poder hablar hoy sobre el expediente judicial electrónico e innovaciones que está habiendo dentro de la justicia. Eh, por esta razón, pues estos avances que se están dando, hemos tenido a bien traer a Javier Bell, eh, Laura Fokker y Sara Molina. Javier Bell es jefe del Servicio de Informática y Nuevas Tecnologías de Cantabria. Es una persona que además ha colaborado con nosotros desde el principio, facilitándonos y dándonos una visión 360 de cómo podíamos colaborar con distintos juzgados. También, evidentemente, saludar aquí a Cairo Sánchez, que sin él, además, este proyecto pues, hubiese sido bastante más difícil de sacar adelante. Laura Fokker, nuevamente estar con nosotros, para nosotros un placer. Siempre nos ha hablado de legal design, siempre además, sobre todo, cuando viene a este tipo de charlas suele cambiar la mentalidad porque es importante también tener un horizonte abierto, especialmente en la abogacía que está en constante movimiento. Y por último, obviamente, Sara Molina, abogada experta en transformación digital, está ahora mismo en Deloitte, además. Y la verdad que también agradecerles a vosotras dos vuestra participación. No es la primera vez que nos vemos y bueno, pues como siempre es un placer. A todos los asistentes que nos estáis viendo hoy, queremos que la jornada de hoy sea divertida. Sea divertida porque creo que os va a gustar. Hemos llegado a este punto que creo que ha sido fundamental. Vamos a trabajar en el tema de simulación de juicios para ver un poquito cuál es la forma más óptima para que podáis participar, para poder asignar los roles. Y hoy vamos a hablar, evidentemente, pues, del expediente judicial electrónico. La sesión se va a dividir un poquito en dos etapas. Primero va a hablar Javier y después va a hablar Laura y Sara. Y tenéis a vuestra disposición en la pestaña de documentos las presentaciones que se van a utilizar en el día de hoy. ¿De acuerdo? Por último, para que podáis participar, para que esto sea lo más ameno posible, tenéis a vuestra disposición un pequeño cuadrito en el panel de mandos donde nos podéis hacer las preguntas que consideréis. Laura, Sara y Javier son muy cercanos, son muy abiertos y la verdad que aprovechad dudas que tengáis, pues incluso propias experiencias que tengáis a lo mejor en los juzgados o incluso ideas que tengáis que queráis expresar. La verdad que sentidos libres, que esto sea lo más fluido posible y muchas gracias a todos por estar esta tarde con nosotros. Así que, bueno, adelante a los tres. Muchísimas gracias. Bueno, me va a tocar a mí iniciar esta charla. Espero no fallar en la presentación. Si soy técnico, encima me falla. ¿Me decís si veis la presentación? Se ve perfectamente. Bien, eso es buena señal. Hemos empezado bien. Muy bien. A mí me va a tocar hablar sobre lo que es el expediente judicial electrónico. Creo que ya habéis podido asistir a algunos juicios telemáticos, ¿no? Y habéis visto, pues, el momento de la conexión, el momento de que habla el juez, que habla el letrado. Pues bien, eso que habéis visto es una pequeña parte de lo que forma el expediente judicial electrónico. El expediente judicial electrónico es mucho más que todo eso. Como veremos más adelante, intervienen una serie de elementos que están legislados. Vamos a ver cuál es la normativa en la que se basa todo este expediente, pero tengo que deciros que yo soy técnico, ¿vale? Entonces, me voy a centrar desde el punto de vista de ejecución de un proyecto.
no desde el punto de vista jurídico. En cualquier punto de vista jurídico me pegáis 100.000 vueltas cualquiera de vosotros. Yo voy a explicar la norma en la que se está basando todos los desarrollos tecnológicos y la utilidad que tiene cada uno de ellos. Sobre todo intentar explicaros una serie de conceptos que a priori pueden ser confusos, ¿vale? Para que cuando salgáis de esta charla, cuando alguien os hable de certificado electrónico o de firma electrónica, os acordéis, yo me acuerdo que Javier dijo la diferencia que había entre una cosa y otra. E incluso se lo podáis explicar a compañeros vuestros. ¿Cuál es la base de todo esto? La Ley 18/2011. Esta es la que se encarga de regular la tecnología de la información y de la comunicación en la Administración de Justicia. En concreto, si nos fijamos en el artículo 26, explica qué es para esta ley el expediente judicial electrónico. Fijaos que en toda la normativa que vamos a ver, lo único que explica es cómo se tienen que hacer las cosas. Luego los técnicos lo que hacen es poner herramientas que hagan esas cosas tal y como especifica la ley. De hecho, el artículo 26 dice que un expediente judicial electrónico es un conjunto de documentos electrónicos, ¿vale? Hasta ahí, normalito. Los expedientes antes eran un montón de papeles, ¿no? Firmados electrónicamente o escritos que se habían presentado. El expediente judicial electrónico es eso mismo en formato digital. Pero fijaos, ya empieza a decir, hay un documento específico que genera un nuevo procedimiento y ese documento específico es el que tiene un número de identificación general, lo que se llama NIG, a nivel de, lo habréis escuchado alguna vez los que habéis trabajado ya en juzgados. Ese número de identificación general es el documento inicial, la demanda, el atestado, que da inicio a un procedimiento. Ese procedimiento tiene un número único. Otra característica que dice esta ley sobre lo que tiene que tener un expediente judicial electrónico es un índice electrónico. Antes eso no existía. Antes lo que estaba era la paginación, ¿verdad? Os acordaréis aquellos legajos antiguos en el que el auxilio había puesto el número 1 en la primera página y conforme iban llegando escritos lo iba poniendo al final e iba continuando la numeración. Eso electrónicamente no existe. Existe un índice electrónico en el cual el elemento principal es el documento electrónico y luego dentro de ese documento electrónico viene la paginación. Es decir, si un expediente judicial tiene 70 documentos electrónicos, ese índice electrónico, la demanda o lo que inició el procedimiento será el documento 1 y el último documento recibido será el 7. Y dentro de esos documentos viene su paginación. Ese índice electrónico es el que tiene que garantizar los sistemas de gestión procesal la integridad del mismo. ¿Qué quiero decir con la integridad del mismo? Algo que en papel podía ocurrir y que aquí electrónicamente no. En papel podía ocurrir que un escrito que había llegado más tarde, alguien lo pusiera por medio y repaginara. Eso electrónicamente es imposible. Porque en el momento en que se recibe electrónicamente un procedimiento firmado electrónicamente y hay un acuse electrónico de entrega, eso va a misa. Eso es inalterable. ¿Vale? Por tanto, ya se están dando una serie de garantías adicionales que antes en papel se suponía que existían, ¿no? Otra cosa que especifica esta ley es que esa remisión del expediente electrónico sustituye a la antigua puesta de disposición del expediente judicial. Antes venías, pedías una fotocopia del expediente y se te entregaba. Ahora no, ahora simplemente se te pone a tu disposición ese expediente judicial electrónico y ya tienes acceso a él. Con las ventajas que esto tiene. Fijaos que son expedientes vivos. Yo en el momento en que me conecte, en el caso de Cantabria, al portal del profesional en un expediente que yo tengo, si se han incluido 5 documentos, yo ya dispongo de ellos, sin necesidad de ir al juzgado y decirle, ¿me copias los últimos 5 documentos que han llegado? Hemos dicho que el expediente judicial electrónico son documentos judiciales, documentos electrónicos. ¿Qué es un documento electrónico? Bien, un documento judicial electrónico, dice el artículo 27, que son cualquier resolución o actuación que sean generados por los sistemas de gestión procesal firmados electrónicamente. ¿Veis? Ya empieza a aparecer aquí firmado electrónicamente. También especifica esa firma electrónica se tiene que realizar con un certificado. Más adelante explicaré las diferencias, ¿no? Entonces, también especifica esta ley que los emisores de esos certificados tienen que ser administraciones competentes.
Por ejemplo, a nivel de Gobierno de Cantabria, los certificados profesionales de empleado público los emite el Gobierno de Cantabria. Sin embargo, los certificados de los magistrados y jueces los emite el Consejo General del Poder Judicial y los certificados de los letrados los emite el Ministerio de Justicia. ¿Qué se considera documento público? Pues cualquier documento electrónico firmado electrónicamente en la que se incorpore la fecha en la que se ha firmado y la firma electrónica reconocida que lo ha firmado. ¿Vale? Para entenderlo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos cambiando lo que eran los documentos en papel que yo firmaba manualmente, los estamos cambiando con unos documentos electrónicos que firma electrónicamente. Y además tiene un sellado de tiempo que dice quién y cuándo lo firmó. En esta imagen os resumo lo que es un expediente judicial electrónico. Fijaos, todos los documentos digitales, imágenes, yo puedo aportar pruebas, que sean fotografías, grabaciones, esas vistas que habéis visto vosotros y que se han grabado electrónicamente, constituyen parte del expediente judicial electrónico. Es una parte pequeñita. Digitalización o documentación de objetos. Imaginaos que en un atestado se ha producido un asesinato, pues, yo qué sé, con un bate de béisbol. Pues claro, un bate de béisbol tú no lo puedes digitalizar, ¿no? La pieza de convicción tiene que estar almacenada en un sitio. Sin embargo, electrónicamente sí puedes guardar una foto de ese bate y decir en qué sitio del archivo se encuentra almacenado. ¿Vale? Existe una evidencia electrónica de ese objeto físico. En esta imagen os podéis hacer una idea de qué es un expediente judicial electrónico. Fijaos que hasta ahora hemos dicho qué es un expediente judicial electrónico. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que ministerio y comunidades autónomas, comunidades transferidas, con la competencia de justicia transferida, de la Administración de Justicia transferida, lo que ha hecho ha sido crear unos sistemas de gestión procesal que cumplan con lo que esta ley 18/2011 dice. Consecuencia, que estos son los sistemas de gestión procesal que a día de hoy existen en España. En Andalucía Adriano, en Canarias Atlante, en Valencia Cicerone, en Galicia Minerva, en el País Vasco está Justicia Zeus, pero actualmente se está implantando el Avantius Vereda. En Madrid Libra, un desarrollo particular. En el resto de comunidades autónomas Minerva. En Cataluña el Temis 2 o el Justicia. En Navarra Avantius. En Cantabria FACE. Se han desarrollado distintos sistemas de gestión procesal, pero que la funcionalidad tiene que ser la que exige la ley, es decir, la misma. Eso es como, os pongo un ejemplo muy simple, muy burdo. Procesadores de texto. Yo puedo utilizar el OpenOffice, que es gratuito, o puedo usar el Word. El resultado es el mismo, un documento de texto, pero existen distintos programitas que lo hacen, ¿vale? Fijaos lo que es esto, ¿no? Imaginaos, esto puede convertirse en una torre de Babel, ¿no? Cada uno hace un sistema y cada uno, cumpliendo la ley, puede hacer lo que le dé la gana. Eso es dentro de una serie de restricciones. A nivel nacional, un abogado que esté trabajando en Andalucía tiene que tener las mismas prestaciones que un abogado que trabaje en Cantabria. ¿Quién es el que regula tanto las prestaciones que tiene que tener ese abogado como los órganos judiciales cómo tienen que trabajar con estos sistemas? Pues un comité que es el Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica. En la Ley 18/2011 ya establece que se tiene que crear un comité que se encargue de regular el uso de las tecnologías. Es decir, yo como Cantabria no puedo hacer lo que me dé la gana con mi sistema de gestión procesal. Tengo que hacer aquello que este Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial de Justicia establezca, judicial electrónica establezca. Yo no puedo crearme un tipo de procedimiento nuevo si en la tabla de tipos de procedimientos del CTAG no está incluido, ¿vale? Esto es una manera de lograr dos cosas: que no existan grandes diferencias entre la forma de trabajar de los distintos sistemas de gestión procesal, eso por un lado, y por otro lado se consigue o se intenta conseguir una cosa que es importantísima, que es la interoperabilidad entre los sistemas. Es decir, que los datos que tiene Cantabria sean los mismos que los datos que tiene, por ejemplo, la zona ministerio con Minerva, y que en un futuro se puedan intercambiar los procedimientos. ¿Vale? Este es un organismo que está constituido por el Consejo General del Poder Judicial, Ministerio de Justicia, Fiscalía General del Estado y las comunidades autónomas con las competencias de la Administración de Justicia transferida.
os habréis dado cuenta que hemos hablado mucho de lo que es firma electrónica, documento firmado electrónicamente. ¿Eso quién lo regula? Eso lo regula una ley relativamente nueva, es la Ley 6/2020, que ha sustituido la 59/2003, que era la primigenia que tuvo España en cuanto a firma electrónica. Y esta Ley 6 de 2020 es una adaptación del Reglamento Europeo 910 del 2014, ¿vale? Que es el que pretende regularizar todo lo que son las plataformas de firma y los certificados electrónicos a nivel europeo. Define lo que es un documento electrónico. Fijaos que aquí también está hablando de conceptos y de terminología, es decir, qué cosas son las que tienen que cumplir los distintos proveedores de firma electrónica. En este caso, en España tenemos la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Camerfirma, otra serie de cosas, otra serie de servicios. En Francia tienen los suyos propios, pero todos tienen que cumplir lo que establece este reglamento europeo. ¿Qué establece? Pues, por ejemplo, en el artículo 3, efectos jurídicos de los documentos electrónicos. Viene a decir que un documento firmado electrónicamente con un certificado reconocido tiene la misma validez que el que tenía antes los papeles que se firmaban manualmente. También establece cómo se tienen que entregar esos certificados electrónicos. Fijaos, todo esto se hace online, ¿de acuerdo? Todo esto se hace a través de Internet. ¿Qué garantía tenéis vosotros que yo, que estoy a este lado de la cámara, soy quien digo ser? ¿Vale? Y si estoy empleando un certificado electrónico, ¿quién ha sido, qué autoridad es la que puede vincular el certificado electrónico que yo estoy utilizando con mi persona? ¿Vale? Eso es lo que establece este artículo 6. Aquí, por ejemplo, en España, cuando tú solicitas un certificado electrónico a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, tú primero haces una solicitud a través de la web y luego tienes que ir a cualquier administración a identificarte. En el momento en que haces la solicitud te da como un resguardo, tú vas con ese resguardo a cualquier administración, esa administración comprueba que el resguardo que ha hecho Javier Bell se corresponde con esa persona, Javier Bell, que me lo ha pedido, y en el momento en que la administración te valida, es decir, hay una identificación física, ya te permite descargar ese certificado electrónico. Con ese certificado electrónico ya puedes firmar e identificarte. Primera cosa importante que tenéis que tener en cuenta. Si tenéis un certificado electrónico, tenéis que tener muchísimo cuidado porque os representa a vosotros en el mundo virtual. Cualquier cosa que ocurra con ese certificado electrónico lo habéis hecho vosotros. Es como si tenéis una tarjeta de crédito y el PIN. Si perdéis la tarjeta de crédito y el PIN y alguien saca con vuestra tarjeta y con ese PIN, ya podéis decir lo que queráis, que el banco dice, oye, esto ha sido legal. Con esto ocurre lo mismo. Si alguien os quita el certificado electrónico o no tenéis cuidado con él y alguien presenta un escrito en vuestro nombre con ese certificado, lo habéis hecho vosotros. O sea, primera lección del día, si tenéis certificado electrónico, los carnet ACA que os dan los colegios, el colegio de abogados, cuando os identificáis como profesionales, eso es un certificado electrónico, ¿vale? Cualquier cosa que hagáis con eso se está identificando como letrado. ¿Quién ha sido el que os ha validado que detrás de ese certificado sois vosotros los que estáis? En este caso, el colegio, ¿vale? Explica varias cosas, cómo se emiten los certificados, cómo se comprueba a la persona física, qué proceso hay que hacer desde que una persona lo pide hasta que se le autoriza, ¿vale? En caso de España es el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital el que requiere cómo tienen que ser esos requisitos, ¿vale? Fijaos que está todo completamente regulado, ¿vale? Habla de distintos tipos de certificado. Por ejemplo, tenemos los certificados personales, que son los que nos identifican como profesional, pero luego existen otra serie de certificados que son los que se llaman los certificados de sello de órgano. Alguna vez os habrá llegado, es el equivalente al antiguo sello que tenía el juzgado cuando vosotros presentabais un escrito y el juzgado os pegaba un sello diciendo este escrito se ha presentado electrónicamente. Eso en el mundo tecnológico es un certificado de sello electrónico, ¿vale? También especifica esta ley cómo se tienen que distribuir, cómo se tiene que identificar. Además, una cosa bastante curiosa es en el artículo 3 en la que explica claramente lo que es una identificación electrónica, lo que es un firmante, qué se considera firmante, qué se considera firma electrónica, los tipos de firma electrónica que hay dos,
la firma electrónica avanzada y la firma electrónica cualificada, que la diferencia que hay entre una y otra es el tipo de certificado con el que se ha firmado. ¿Vale? La firma electrónica avanzada se hace con un certificado, pues, por ejemplo, que está instalado en un PC. La firma electrónica cualificada es un certificado que se tiene la garantía que esa persona dispone. Por ejemplo, vuestro certificado ACA, que viene con vuestra tarjeta de colegiado, es una cualificada, porque está en una tarjeta y solo tenéis vosotros. El DNI electrónico es es un certificado cualificado porque solo está en ese DNI, no está instalado en ningún otro sitio, ¿vale? Y luego ya está lo que son las firmas electrónicas, ¿vale? Los certificados de firma electrónica, que es lo que hace vincular la persona con la firma, y los cualificados, que es vincular a la persona con un certificado cualificado con la firma, ¿vale? Estos son temas técnicos, los efectos jurídicos que tienen asociados esos documentos electrónicos que se están presentando. Es decir, que, fijaos, en este artículo 25.1 evita una cosa que antes ocurría, ¿no? Aquellos órganos judiciales, aquellos magistrados, aquellos letrados que eran reacios a incorporarse a las nuevas tecnologías, incorporarse a lo que eran los documentos electrónicos, que decían, no, usted a mí me lo presenta en escrito. Pues mirad, este artículo 25.1 ya lo dice que no se pueden rechazar cualquier documentación que se presente electrónicamente, ¿vale? Eso es para evitar, pues como en todos sitios, ¿no? Siempre ha habido resistencia al cambio y siempre han habido personas que no han querido cambiar su forma de trabajar y que, muy bien, la ley puede decir lo que quieras, pero tú a mí me lo traes en papel. No, mira, aquí ya tienes un artículo que te está diciendo, oye, puedo presentarlo electrónicamente, ¿vale? En el artículo 26, los requisitos que tienen que tener las firmas electrónicas avanzadas, ¿ves? Pues, por ejemplo, que cada certificado esté asociado a una única persona, que puedas identificar a esa persona que está firmando, que se haya creado utilizando unos procedimientos de firma electrónica adecuadas. ¿Veis? Como podéis observar, está todo completamente regulado. Los efectos jurídicos en el artículo 46 que tienen esos documentos electrónicos presentados, que se aceptan que tienen carácter de prueba, ¿vale? Y que tienen el mismo carácter jurídico que si yo lo presentara electrónicamente. O sea, como os dais cuenta, está todo, absolutamente todo regulado. Está regulado y te dice cómo tiene que hacerlo. Luego da la libertad de que cada Estado genere los estamentos que considere oportuno pues, para esa emisión de certificados, esos criterios de valoración, ¿vale? De emisión de certificados y de identificación de personas con el certificado electrónico que se está emitiendo. ¿En qué consiste el proceso de firma? Porque, vale, yo ya sé, tengo un certificado electrónico que me identifica, ¿vale? Y yo sé que con ese certificado electrónico firmo un documento. ¿Qué garantías tengo yo? ¿No? ¿Qué seguridad tengo yo? Yo que no me creo nada de lo que dicen estos técnicos, que me demuestren a mí que cuando yo firmo algo, sé que eso no me lo va a poder cambiar nadie. Vale, pues esto es lo que os voy a intentar explicar en esta transparencia. Esto funciona con cifrados y descifrados, ¿vale? No sé si conocéis, no sé, en la Segunda Guerra Mundial, la máquina Enigma, que era una máquina que servía para encriptar mensajes que se mandaban los nazis y todo esto. Pues el certificado electrónico funciona de esa manera. Un certificado electrónico tiene dos partes. Una clave privada, que solo tengo yo y es la que me identifica a mí, y una clave pública que está a disposición del todo el mundo y que suele tener, por ejemplo, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Son dos claves completamente distintas, pero están relacionadas entre sí. Yo cuando tengo un documento, lo que hago con ese documento es generar un número siguiendo un algoritmo matemático y ese documento, ese número que he generado, lo firmo con mi clave privada. La única clave del mundo mundial que puede descifrar eso que he cifrado es mi clave pública. Y esa clave pública la tiene, en el caso de España, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Entonces, cuando ese documento llega a un juzgado, el juzgado, bueno, él no lo pide, ¿no? Eso lo hace automáticamente el Adobe PDF. O vuestro Adobe, cuando entráis en un documento y dice, está todo, el documento está firmado y la firma es correcta. Eso es porque el Adobe se ha conectado a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, ha bajado la clave pública de la persona que firmó ese documento, ha descifrado esto que cifró aquí y ha visto que el contenido del texto se corresponde con lo que cifraste. Y por tanto, te garantiza dos cosas. Primero,
que eres tú quien has mandado ese escrito. ¿Por qué? Porque el único que tiene la clave privada que lo ha encriptado eres tú. Por tanto, ya tiene garantizado que eres tú el que lo has presentado. Y lo segundo que tiene garantizado al aplicar este algoritmo es que nadie ha modificado el documento desde que los firmaste. ¿Vale? Así es como funciona esto. O sea, esto os da muchísimas más garantías que manualmente. Además, tú cuando presentas electrónicamente un documento a un órgano judicial, pasa por un registro electrónico y en ese registro electrónico pues, se pone la fecha y la hora en la que lo has firmado. No existe la posibilidad de que, pues por ejemplo, la personación llegue antes que la demanda, ¿vale? Porque primero ha llegado la demanda electrónicamente y en base a esa demanda se ha trasladado a las partes y las partes se han personado. No puede haber un cambio de orden de papeles, porque eso lo regula electrónicamente el sistema, ¿vale? Lo mismo que errores que se han cometido. Eso que pasaba antes, de presentado un escrito incorrectamente a un juzgado, me llegaba y le decía al órgano judicial, oye, este escrito te lo he presentado mal, rómpelo, por favor. Se rompía y no había pasado nada. Aquí no. Aquí se anula el documento. Existe constancia de un documento anulado, pero existe constancia del documento, ¿vale? Si no, se perdería la esencia de la integridad, ¿no?, que tiene que tener ese expediente judicial. Vamos a pasar al siguiente punto, que es el proceso de modernización tecnológica, para que os hagáis una idea del trabajo que conlleva una modernización. Y lo voy a centrar en Cantabria, ¿no?, que es el que he sufrido yo desde el año 2008 y sigo sufriendo. El proceso de modernización tecnológica se inició en enero del 2008, cuando se hizo efectiva la transferencia de los medios materiales y humanos de la Administración de Justicia a Cantabria, y se firmó un acuerdo en mayo del 2008 entre el TSJ de Cantabria y la Consejería de Presidencia y Justicia, en el que se inició un plan de modernización, ¿vale? En el momento de la transferencia nos dimos cuenta de la necesidad tecnológica que existía en justicia. Estamos hablando del año 2008. Y tengo que decir que el consejero que había en aquel entonces era abogado de la comunidad autónoma. Entonces era un enamorado de la justicia y de la jurisprudencia. Entonces, claro, pues tenía intereses en que esto se llevara a cabo. ¿Con qué nos encontramos? Pues mira, nos encontramos en el año 2008 con mucha información en papel, cultura del papel, es decir, si no estaba en papel no existía, poco desconocimiento de las nuevas tecnologías, prácticamente la ofimática se utilizaba como procesador de texto y punto, y todos los documentos eran firmados electrónicamente, ¿vale? Y el procesador de texto, ya os digo, como documentos. Por suerte, eso en el año 2020, 2022, es difícil encontrar, aunque aún hay algún juzgado así, cada vez menos, por suerte. ¿Qué teníamos que hacer desde el punto de vista de gestión de proyectos? Yo os he dicho que os voy a llevar a mi ámbito. Pues fijaos, tenemos que poner de acuerdo, porque aquí no existe un jefe único que decida todo. Tenemos que poner de acuerdo al Gobierno de Cantabria, al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y a la Fiscalía Superior de Cantabria. O sea, tres jefes que cada uno tiene sus necesidades, cada uno tiene sus intereses, pero tenemos que intentar encauzarlos todos para lograr un objetivo común, que es esta modernización tecnológica. Por tanto, la decisión no se podía tomar unilateralmente, todo tenía que ser por consenso. Lo primero que hicimos fue una estrategia a nivel organizativo. Dijimos, aquí hay que crear comisiones y equipos de trabajo para que cuando se decida algo, el secretario de gobierno le diga a los letrados, hay que actuar así, el presidente del TSJ aconseje a los magistrados jueces, tenemos que hacer esto, y la fiscal superior le diga a los fiscales, tenemos que hacer esto. Luego había que establecer un plan de acción, ver en qué situación estábamos, ver dónde queríamos llegar, estudiar el presupuesto que teníamos y ver las posibles alternativas. Y luego la fase de despliegue. Para que os hagáis una idea, solamente voy a contaros un poco lo que es la parte de comisión y equipos de trabajo, pero esta fue la estructura que se creó aquí en Cantabria. Que luego el CTAG es algo parecido a esto. Un comité de modernización tecnológica en el que estaban los jefes, ¿vale? Y eran los que aprobaban todas las decisiones que se tomaban. El presidente del TSJ, el secretario de gobierno, fiscal superior, consejero de presidencia, director general de justicia y el jefe, y yo, en este caso, el jefe de servicio de informática y nuevas tecnologías, que era el secretario de esa comisión, ¿vale? Se creó una comisión informática
que esa era la que ya, entre comillas, curraba, que estaba formado por un representante de los jueces, un representante de los LAG, un representante de los fiscales, director general de justicia y el jefe de servicio de informática, como parte tecnológica. Para que veáis la importancia que tienen los profesionales, es decir, abogados, procuradores, graduados sociales, se creó una comisión de actos de comunicación, ¿vale? Porque vosotros sois una clave importante en lo que es el proceso de digitalización de la Administración de Justicia. Sois suministradores de datos. Entonces, toda la parte que estaba asociada al portal del profesional, también se escuchaba la opinión de los profesionales. En este caso, estaba formando por un representante de los jueces, pero luego también representante de los colectivos, del Colegio de Abogados, del Colegio de Procuradores, y luego había un equipo que era el equipo de despliegue de proyectos. Ese éramos los técnicos, los que nos encargábamos de desplegar los PCs, de desplegar los servidores, de montar el sistema de gestión procesal. ¿Vale? Fijaos solamente a nivel organizativo lo que suponía poner de acuerdo a todo esto. ¿Vale? Muchos cafés. Me gasté muchos cafés, mucho dinero de mi nómina en cafés. ¿Cómo estaban los juzgados de Cantabria al principio? Así. Todos los órganos judiciales se comunicaban a través de papel. Y los profesionales se comunicaban a través de papel. Tenían que desplazarse a los órganos judiciales, recoger sus notificaciones, dejar sus escritos telemáticos. Después de toda esta transformación que se consiguió, milagrosamente, esto. Todos los órganos judiciales están conectados en un único sistema de gestión procesal. El expediente es el expediente electrónico y pasa de un juzgado a otro. Y no solamente eso, sino que un profesional, como ya habéis podido comprobar, desde su despacho puede asistir a una vista, puede presentar un escrito telemático, puede recibir notificaciones. Por tanto, se reduce lo que es la asistencia al juzgado a lo mínimo indispensable. Esto ocurre hoy día. El despliegue en Cantabria se realizó en 2 años. Lo que es la plataforma tecnológica, es decir, los servidores y los PCs que iban a soportar todo esto, se hizo en el año 2008-2009. El sistema de gestión procesal, la migración del sistema antiguo al nuevo, se hizo durante el 2009 y el 2010. La teletramitación empezó en el año 2010 con los procuradores, luego se incorporaron los abogados y luego la administración. Del 2010 y en la actualidad se siguen haciendo incorporaciones, y la mejora continua desde que se implantó el sistema de gestión procesal en la actualidad. Esto es un proceso vivo, ¿vale? Esto no tiene fin, es continuo. En cifras, pues desde el año 2017 se han generado 4.289.165 documentos electrónicos. Acordaos que los documentos electrónicos es lo que formaba parte de un expediente judicial electrónico. De eso se han recibido 1.262.388 escritos de profesionales, 11.666 atestados policiales. Ahora cuando ocurre un atestado ya la policía lo remite telemáticamente, ya no tiene que ir al juzgado a llevarlo en papel. Se han realizado 6,5 millones de notificaciones, actos de comunicación y 3.282 vistas telemáticas. Lo mismo que habéis visto vosotros, ¿no? en las pruebas estas. Fijaos, esto es desde el año 2014. Y Cantabria es una comunidad de 500.000 habitantes. Haceros una idea de lo que puede ser esto a nivel nacional o a nivel de un Madrid. Situación actual. Los órganos judiciales tienen la posibilidad de teletrabajo, la existencia del expediente judicial electrónico, la posibilidad de realizar vistas telemáticas, la posibilidad de realizar actos de comunicación de forma telemática, tramitación guiada en los órganos judiciales y una cosa importantísima que es necesario tanto desde nivel de despliegue como nivel de seguimiento posterior, que es una formación continua y un soporte a usuarios. La gestión del cambio es indispensable para el éxito de cualquier proyecto. Y en este caso, en la Administración de Justicia, que suele ser bastante reacia al cambio, es esencial. Y a nivel de profesionales, pues la teletramitación integral, completa, la posibilidad de acceder a vistas telemáticas, poder celebrar las vistas desde mi casa y soporte a usuarios. Cantabria sí proporciona un soporte a los profesionales. Es decir, si un profesional en Cantabria o un profesional que quiere actuar con Cantabria tiene un problema a la hora de presentar un escrito y no sabe cómo hacerlo, Cantabria tiene a su disposición un número de teléfono al que puede llamar y existen técnicos especialistas en esto que incluso pueden conectarse en remoto a su PC para prestarle ayuda y prestarle soporte a la hora de instalar, aparte de vídeos, manuales y organizaciones, ¿vale?
Pero vamos a lo que os interesa. Ese expediente judicial electrónico, ¿cómo se ve, no? Eso que venía en la ley 18/2011, ¿cómo se ve en la realidad? Pues lo vamos a ver como lo tenemos en Cantabria. En Cantabria tenemos un sistema de gestión procesal que es de la familia Avantius, y en concreto en Cantabria lo hemos llamado Vereda, ¿vale? Pero es el Avantius, es el mismo que tiene Aragón, y el mismo que tiene Navarra, y el mismo que tiene Andorra, y el mismo que va a tener el País Vasco. Esto que veis aquí sería lo que es el expediente judicial electrónico. Fijaos, aquí estamos en un expediente en concreto y en ese expediente concreto nos dice que podemos ver los intervinientes, lo que es un interviniente especial, el índice electrónico, eso que especificaba la ley, los documentos, los archivos, los minutajes, los cambios de procedimiento. Esto es lo que ve el juzgado, ¿vale? Esta es la herramienta con la que ve el juzgado. Por si alguno quiere presentarse oposiciones y acaba en Cantabria, se va a encontrar con esto, ¿vale? Solicitudes telemáticas, las comunicaciones que se han realizado, los señalamientos, las acciones pendientes. Entonces, como veis, pues todos son documentos electrónicos. Esto sería lo que es una diligencia de ordenación que el funcionario está tramitando. Cuando la tenga terminada, se lo pasa a firma al letrado. El letrado firma y ya se convierte en un documento judicial electrónico. ¿Cómo aplicaría una notificación? Pues es bien sencilla. Se selecciona del expediente el documento que se tiene que notificar, que se quiere notificar, se elige notificar y te aparecen todos los intervinientes de ese procedimiento. Y tú marcas a quién quiere notificar. La ventaja que tiene el portal del profesional es que no es un correo electrónico, ¿vale? Para que nos entendamos, es como si fuera la banca en casa. Yo me conecto al banco y veo la situación real, ¿vale? De mi cuenta bancaria. Aquí, con este portal del profesional, yo me estoy conectando al propio expediente judicial electrónico que está en el juzgado. Yo estoy viendo lo mismo que ve el juzgado. No se produce un viaje por correo electrónico de un documento. Estamos viendo los dos el mismo documento, ¿vale? Eso es una gran diferencia. Esto sería el índice electrónico de un expediente judicial electrónico. Como os he comentado, ¿veis? Cada documento tiene un número y dentro de ese documento, pues las páginas que sean, en este caso solamente hay una. ¿Vale? Como veis, este expediente yo me lo puedo bajar a PDF en mi expediente, me lo puedo bajar a mi disco duro y tengo el expediente bajado a mi disco duro y puedo trabajar con él lo que me dé la gana, ¿vale? Y ya me ha hecho el traslado de expediente al órgano judicial. Y esto es vivo. Si se incorporan 3 expedientes nuevos, la próxima vez que entre en este índice electrónico veré esos 3 documentos nuevos, ¿vale? ¿Qué es lo que ve el profesional? Pues algo parecido al juzgado, pero de otra manera. ¿Veis? Esta es la pantallita que un profesional que vaya a trabajar con el sistema de gestión procesal Vereda, pues lo que vería. Puedo iniciar, esta es la pantalla de inicio, puedo ver los expedientes que tengo asignado, puedo cambiar mis datos personales, puedo decir, oye, quiero que me lo mandes a este correo distinto o quiero que me avises por SMS. Agenda de señalamientos, yo puedo ver los señalamientos que tengo pendientes en Cantabria, notificaciones que he recibido, gestor de descarga, eso es para descargarme los expedientes completos. Escritos de inicio, envíos en borrador, o sea, todo esto son utilidades que el profesional podría hacer. Esta sería una pantalla, por ejemplo, de búsqueda de expedientes. Yo he consultado qué expedientes puedo ver y aquí tengo una lista de tipo de expediente y juzgado, ¿vale? Que me han remitido. La pantallita principal pues me dice cuántas notificaciones tengo pendientes de ver, puedo acceder a verlas. Como veis es bastante intuitivo, es muy sencillito el manejo de este sistema de gestión procesal. Yo cuando a mí me ha avisado el sistema que tengo una notificación pendiente, yo lo que hago es entro a recepción de notificaciones y aquí me viene la lista de notificaciones. Marco una, la doy por recibida, me pedirá que firme el acuse de recibo, por tanto yo utilizo mi certificado electrónico por primera vez, ¿ves? Esto así. Y ya con esto que estoy haciendo, estoy mandando el equivalente al papelito rosa, ¿no? Cuando era todo un papel. En el momento en que yo he firmado esa recepción, se me abre la notificación y yo ya veo el documento. Repito, veo el mismo documento que tiene el órgano judicial, no una copia que me han mandado por correo electrónico. El acceso a los expedientes, pues lo mismo. Consulto por expedientes que tengo asignado, me sale la lista de los expedientes, eligiendo uno de los procedimientos, se me abre. ¿Qué veo? Veo el número de procedimiento, puedo ver la parte contraria del procedimiento, veo los datos de mi cliente, veo los documentos del expediente y veo los escritos que yo he presentado. Veo los escritos que he presentado y cuándo los he presentado. ¿Vale? Tienes un acceso completo. ¿Cuánto tiempo tengo acceso a esta información? Hasta que el expediente se expurgue.
Es decir, si dentro de 40 años mi expediente no se ha expurgado, me conecto, todavía lo tengo aquí. ¿Vale? Esto sería el índice judicial electrónico. Si os dais cuenta, es exactamente lo mismo que ve el órgano judicial. ¿Vale? Porque se comparte electrónicamente esa información. Esta es la agenda de señalamientos. Ahora mismo como profesional yo me conectaría y diría, a ver qué juicio tengo el martes. Y aquí te explican esta agenda, el juicio, la hora de celebración, el tipo de procedimiento y el juzgado. Ventaja de la agenda. Imaginaos que por lo que sea un juicio se suspende. Pues yo entro aquí en la agenda e incluso antes de que me llegue el aviso o la notificación de que el juicio se ha suspendido, yo aquí en la agenda ya la veo suspendida. ¿Vale? Porque esta agenda es la misma que tiene el órgano judicial. Cualquier actuación que haga el órgano judicial aquí se ve reflejada. Esta sería la pantalla de presentación de escritos. ¿Cómo presento yo un escrito a un juzgado? Puede ser un escrito de inicio, yo puedo iniciar la demanda, o puede ser un escrito de trámite, o una respuesta, o una solicitud de ejecución. ¿Vale? Es bastante intuitivo. Entro, escrito de inicio, selecciono el órgano al que lo quiero remitir. Si es un escrito de inicio, tengo que elegir si es una instancia, si es una instrucción, si es un penal. En este caso es un envío de atestado de la policía, ¿vale? Y relleno los datos asociados, es decir, los datos de mi cliente y luego la documentación que quiera presentar. La documentación suele ser el escrito principal y luego toda la información anexa que quiere incorporar, ¿vale? Puede ocurrir que quiera incorporar también una documentación física que no puedo digitalizar. Imaginaos que voy a presentar un informe, soy un perito, voy a presentar un informe de ruina y quiero aportar una foto de una viga o un trozo de viga carcomida. Eso no lo puedo presentar electrónicamente. Pues aquí en el escrito sí que informo, veis, en documentación física presentar, que hay algo físico que voy a aportar al juzgado. Entonces el juzgado sabe que en 3 días me voy a presentar con un trozo de viga carcomida. ¿Vale? Es esto. Documentación anexa digital, que eso sería lo que va digitalizado, y documentación física a presentar, que es donde hago una relación de las cosas que no se pueden digitalizar y que voy a llevar en físico. Por ejemplo, un plan de ordenación. Un plan de ordenación no puedo escanearla. Pues le digo, documentación física, te voy a presentar un DVD con el plan de ordenación de Acapulco, por ejemplo. ¿Vale? ¿Qué queda por hacer? Pues fijaos, quedan muchísimas cosas. Lo primero es una interoperabilidad real. ¿Vale? A día de hoy la interoperabilidad existe, pero se está trabajando en automatizarla. En caso de Cantabria, incorporar las grabaciones en el portal del profesional. Actualmente se están haciendo las grabaciones, pero se accede a través de DVD. Hay un proyecto que se está ejecutando este año de tal forma que cuando un profesional se conecte al portal del profesional, uno de los documentos que va a poder ver es la grabación de la vista. Y lo mismo en los órganos judiciales. Uno de los documentos que va a ver es esa grabación. Carpeta de profesionales es un proyecto que se está llevando a nivel nacional y consiste en lo siguiente. Habéis visto que existen muchos sistemas de gestión procesal, ¿no? Entonces, imaginaos que yo estoy trabajando en Madrid, pero tengo asuntos en Cantabria, por tanto necesito conocer el Vereda, tengo asuntos en Murcia, tengo que conocer Minerva, y tengo asuntos en Madrid, tengo que conocer el Minerva Madrid. La carpeta profesional lo que intenta es recoger las notificaciones y los avisos esenciales de todos los sistemas de gestión procesal. De tal forma que yo me conecte a la carpeta de profesional y me diga, tienes 37 notificaciones. Y cuando entro me dice, 10 son de Cantabria, 7 de no sé dónde. Y yo desde esta carpeta de profesional me puedo ir redirigiendo e incluso abrir esas notificaciones. Más objetivos, pues las vistas telemáticas, ampliación de su uso. ¿Quién me garantiza a mí que el abogado que se está conectando es quien dice ser? ¿Vale? Porque yo puedo enseñar mi DNI a la cámara y ser un DNI falso. O decir que soy Javier Bel, que estoy sustituyendo al abogado que se iba a presentar. ¿Eso cómo se acredita? Fijaos que estamos separados por cientos de kilómetros, ¿vale? Y nos une una cámara. Pues bien, hay una serie de proyectos que se están llevando a nivel nacional. El EBIT, por ejemplo, que es ese escritorio virtual de inmediación digital y que consiste en una validación previa telemática de esas personas. De una manera muy sencilla. Vosotros estáis dados en la plataforma con vuestro nombre, apellidos DNI, certificado electrónico y un número de teléfono. Y se ha certificado visualmente, porque habéis ido a una organización y habéis dicho, oye, yo soy esto, vale, damos el visto bueno de que tú eres quien dices ser.
y que esos datos son tuyos. El escritorio virtual consiste en que, oye, yo soy Javier Bell, y te dice el otro técnico que está al otro lado del escritorio virtual viéndote por una cámara, vale, en base a la información que tenemos, le hemos mandado un SMS con un código. ¿Lo ha recibido? Y esa persona dice, sí, lo he recibido. ¿Me puede decir el código que le hemos enviado? Es el 7777. Vale, se corresponde. Entonces yo ya he verificado que tú eres quien dices ser. Todo eso se graba y se genera un acta. Ese acta es el que se incorpora al procedimiento y ya se tiene la completa garantía de que tú eres quien dices ser en el otro lado. Agenda de señalamiento sería un apartado de la carpeta profesional. Lo que hemos visto de agenda de señalamiento será solo de Cantabria. Imaginaos eso a nivel nacional, que yo me conecte en mi carpeta, voy a la agenda de señalamientos y veo las vistas que tengo en toda España, ¿vale? Incluso eso a nivel de órgano judicial viene bien, porque si yo quiero señalar una vista un día en concreto y resulta que ese profesional tiene ya una vista en Murcia a esa misma hora, con esta agenda de señalamientos centralizada a mí me avisaría, ojo, que el profesional ya tiene una vista en Murcia. Y a mí me permitiría, si soy bueno, cambiar la fecha. Si no, bueno, oye. ¿no? Y otro punto importante que eso existe ya a nivel de gestión procesal es la tramitación guiada. ¿Vale? Una de las cosas que está haciendo el CTAG es establecer los procedimientos, establecer los distintos hitos dentro de los procedimientos judiciales y sobre todo una guía de la tramitación. De tal forma que cuando una persona esté en una fase, el sistema le ofrezca, bueno, estás aquí, para pasar a la siguiente fase puede ser, usando este documento vas a ir aquí, usando este otro vas a ir aquí, ¿vale? Guiarle cuál es la tramitación. Espera, que he visto aquí una pregunta que me ha hecho alguien. Que si no sería mejor que hubiera un único sistema de gestión procesal para toda España. Claro, exactamente. Lo ideal sería eso. Pero fíjate, ahora te voy a plantear la siguiente cuestión. Hasta que no se realizaron las transferencias, existía un único sistema de gestión procesal, ¿vale? Que era el que proporcionaba el Ministerio de Justicia. Y desde el año 97 hasta el año 2008 no evolucionó absolutamente nada. ¿Por qué? Vosotros sabéis que la variedad genera competencia. La competencia genera necesidad. Entonces, cuando existen distintos sistemas de gestión procesal y uno proporciona más cosas que otro, ya podéis exigir, ¿vale? Y decir, oye, si Cantabria tiene la notificación telemática, ¿por qué Murcia no la tiene? O si Cantabria tiene el acceso al expediente, ¿por qué no lo tiene, yo qué sé, Cataluña? Claro que lo ideal sería uno, pero lo ideal sería uno que proporcionara todas las necesidades, ¿vale? Que tienen que cubrir. De hecho, fíjate, el objetivo de esa carpeta ciudadana es que aunque existan muchos sistemas de gestión procesal distintos, en esa carpeta tengas tú centralizada toda esa información de todos esos sistemas. Luego ya, claro, cuando quiero presentar un escrito, yo desde esa carpeta diría, quiero presentar un escrito telemático a Cantabria. Y te saldría la pantalla de Cantabria. Pero siguiendo la normativa del Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica, los campos que te va a pedir ese formulario son los mismos que los que te va a pedir el de Aragón o el de Cataluña. Diferencia, que es, por ejemplo, que Cataluña lo tiene todo en Oracle, Cantabria lo tiene en SQL Server. Pero para vosotros eso sería, entre comillas, transparente. No sé si tenéis más dudas. Yo creo que estoy en el tiempo. Así que yo doy por terminado lo que quería contaros. Dudas, cuestiones, preguntas que queráis plantearme. Javier, bueno, dentro del propio... A ver, un momentito. Sí, por ejemplo, cuando te dicen cuál sería la vía correcta para, por ejemplo, enviar un escrito de incomparecencia del abogado por tener otros juicios. ¿No se podría enviar por correo electrónico? ¿Hay algún medio alternativo? Claro, a través del portal del profesional. Fíjate, en el momento en que tú estás dado de alta en un expediente como abogado, tú ya puedes presentar los escritos que quieras en ese expediente. Entonces tú te conectas al expediente, tienes una opción que es la de presentación de escrito de trámite, asociado a ese expediente,
Todos los datos del expediente ya están incluidos porque toda esa información ya la tiene el sistema de gestión procesal. Es decir, yo entro al expediente al 1/2008 de instancia número 7 y tengo un botoncito que pone presentar escrito y le doy a presentar escrito. Todos los datos del número de procedimiento, órgano judicial, la parte en la que defiendo, todo eso ya lo sabe el sistema de gestión procesal, no me lo va a preguntar. Lo único que me dice es, ¿qué escrito quieres subir? Y yo subiré el escrito diciendo que no puedo asistir. Lo firmo electrónicamente y eso llega en el momento al órgano judicial. Es instantánea. Antonio nos pregunta si el soporte ELI es compatible con todos y si da acceso a las vistas del Tribunal General de la Curia. El EBIT, el sistema EBIT, el de escritorio virtual. Ese escritorio es un escritorio nuevo que acaba de crear el Ministerio. Está recién generado, es decir, es nuevo. Entonces, a nivel de CTAG, las distintas comunidades autónomas nos estamos adhiriendo a ellas. De hecho, Cantabria se va a adherir. El adherirse quiere decir que nos comprometemos a utilizarlo y todo lo que es la parte de formación y de uso lo gestiona la comunidad autónoma. Usamos los sistemas del ministerio, pero lo va a poder usar la comunidad autónoma. Es decir, yo voy a conectarme a la instancia número de Santander y me va a decir, conéctese usted al EBIT. Me va a mandar una convocatoria y voy a entrar al EBIT que va a ser el mismo que el que tiene cualquier otra parte de España. Pero ya digo, hay una parte previa de comunidad autónoma que se compromete a utilizarlo, formar a los usuarios, establecer que eso lo tiene que hacer cada Tribunal Superior de Justicia, guiado por la normativa del CTAG, en qué procedimientos el EBIT se puede emplear y en cuáles no. Porque no se pueden emplear en todos. Vale. ¿Existen documentos en el expediente que puedan ser vedados, digamos que pueda ser vedado su vista por el juez? Sí, Los famosos SILE de otras jurisdicciones. sí. Vamos a ver, de hecho, eso es una normativa que establece cada TSJ y también se está discutiendo mucho a nivel de Comité Técnico Estatal a nivel de CTAG, vamos, para cortar. Porque hay discrepancias entre la documentación que se abre al exterior y la que no. Actualmente en Cantabria todo aquello que se notifica está visible. Cualquier cosa que se haya notificado a cualquiera de las partes está visible. ¿Vale? Los documentos que no se hayan notificado no están visibles, pero eso es en Cantabria. A nivel de CTAG se pretende establecer una norma genérica de obligado cumplimiento a todos los sistemas de gestión procesal. De tal forma que si se decide todo documento firmado electrónicamente que no haya sido notificado tiene que ser visto por el profesional, se hace. Para evitar la trampa, imagínate, a mí me han notificado este documento, yo veo la notificación, digo, uy, esto tiene que ser esto. Voy a entrar por el expediente, lo veo y no me doy por notificado, pero ya sé de qué va. Entonces, todas esas cosas se tienen que gestionar electrónicamente. Vale, Carla, que antes había hecho la pregunta de por qué no hay un sistema unitario, de acuerdo, nos está diciendo, vale, entonces, ¿y por qué no se implementa alguna forma de interoperabilidad entre los distintos sistemas? En eso se está trabajando ahora mismo. Hay uno de los grupos de trabajo del CTAG que es precisamente eso, el conseguir la interoperabilidad entre todos los sistemas. Que, por ejemplo, si uno presenta una demanda en Casturdiales y resulta que no, que le corresponde a Baracaldo, que toda la información que se ha introducido, el juzgado de Casturdiales pueda inhibirse y toda esa tramitación vaya al de Baracaldo. Y el profesional, a través de la carpeta de justicia, la carpeta ciudadana, sepa que ese asunto ya está en Baracaldo. Es decir, el conseguirlo. ¿Cuál es el principal problema? Mira, para que consigan hablar todos esos sistemas de gestión procesal, lo primero que hay que lograr es que todos hablen el mismo idioma. Y eso ya está regulado en el CTAG con la creación del test de compatibilidad o normativa técnica, se llama ahora. Hay una normativa técnica que establece las clases de reparto, los tipos de procedimiento, los tipos de delitos. Todo está establecido por unas tablas que todos los sistemas de gestión procesal tienen que tener. En el momento en que todos tengan las mismas tablas y hablen el mismo idioma, ya existe esa interoperabilidad. Si para mí el procedimiento abreviado es el 01 y para Cataluña el procedimiento abreviado es el 02,
y el 01 es una diligencia previa, pues si yo le estoy mandando un procedimiento abreviado y no hablamos el mismo idioma, él se va a creer que es una diligencia previa. Entonces, lo primero que hay que hacer es unificar ese lenguaje. Y eso es lo que se está consiguiendo con la normativa técnica. Eso ya está logrado y ahora estamos dando el segundo paso, que es la interoperabilidad. O sea, se piensa que dentro de poco se va a implementar. Sí. Digamos, sobre todo muchos que nos están escuchando que estemos en Madrid, sistema LexNet, por ejemplo, que pueda ser, digamos, más fácil para nosotros. Sí. De hecho, bueno, los que hayáis trabajado con Cantabria, veréis una diferencia sutil entre el SNET y el sistema de gestión procesal que tenemos aquí. El SNET, a fin de cuentas, es un correo electrónico securizado. La información que os remiten por el SNET no la tenéis disponible siempre. A los 10 o 15 días, si no la has bajado, se borra. Sí. Eso, a fin de cuentas, es un correo. Si vosotros tenéis la oportunidad de conectaros al sistema de gestión procesal nuestro que tenemos aquí, o tiene Aragón, la notificación, como he dicho, es un aviso de un documento que el órgano judicial os comparte. De tal forma que en el momento en que habéis recibido esa notificación, vosotros tenéis acceso al expediente y a la notificación hasta que el documento se expurgue. O sea, hasta que el expediente se expurgue. No tenéis que llevar una gestión de expediente, entre comillas, paralela, porque cada vez que os conectéis al portal, tenéis el expediente íntegro. Entonces, por ejemplo, eso es una prestación que, entre comillas, es mejor en Cantabria que en la zona ministerio con el SNET. Y es una cosa que decimos, vale, vamos a unificarlo todo, ¿vale? Pero coged lo bueno que tenemos en el otro lado. ¿Por qué tenemos que castigar a un profesional que en Cantabria está acostumbrado a no tener que bajarse los documentos porque lo tiene todo centralizado? A decir, no, como nos hemos centralizado todos, vamos a usar lo mismo, acuérdate de bajar los documentos porque si no se borran. Me correrían a gorrazos hasta Madrid. Entonces, sí, está bien la unificación, pero con lo bueno de todos. Perfecto, Javier. Pues bueno, si te parece, como hay dos personas que tienen que continuar Sí. la presentación, porque recordamos que la sesión continúa, luego podéis seguir haciendo preguntas y seguiremos formulándolas. Así que animo tanto a Laura como a Sara para que puedan conectarse. Un momentito, Sara, espérate un momento, Laura. Laura, ¿puedes encender el micrófono? Sí. Vale, perfecto. Vale, genial. Un momentito. Y esto después de hablar de Javier, estábamos chateándonos Laura y yo. Esto es un reto, porque Javier ha sido súper interesante. Y además es que yo a Javier, o sea, pocas personas les oigo hablar con tanto conocimiento y tanta claridad sobre este tema. Así que el reto es para nosotras ahora. O sea que es un lujo que hayas hablado y siempre arrojas claridad sobre esa parte más técnica que nosotros desconocemos, por supuesto. Así que, no sé, empezamos cuando quieras, Laura, o cuando nos digáis. Se ve mi presentación, sí, ¿no? Se ve la presentación. Pero no en modo presentación, está como ¿no? slide. No, tienes que dar la presentación. Se ve como en modo PowerPoint. Estoy en el modo de PowerPoint, ¿no? No, se ve como cuando tienes las... Ahora yo creo que se está cargando. No. ¿Ahora sí? No se ve como modo presentación. Es que está como de solo lectura. Yo no sé si es... si no lo tienes guardado en el escritorio, igual no te deja poner la presentación. Puede ser. Sí, puedes compártelo tú, si no. Vale, es que... Sí. ¿Me das poder a mí para compartir, porfis? Sí, un momentito. Bueno, Esto después de hablar de un técnico y que no nos funcione la tecnología es ya, vale, pues voy a compartir. People can see your screen. Yo creo que ya está. Un segundito. Vemos tu pantalla. Os veis doblemente, ¿no? Vemos tu pantalla de tu escritorio. Ya. Pues ya se está abriendo. Mira que lo teníamos súper preparado.
Bueno, si queréis voy empezando mientras abre la presentación. Bueno, muchísimas gracias a Laja, muchísimas gracias a los amigos que tenemos en el público y por supuesto a Luis, que sin él todo este proyecto, bueno, que al final busca acercar a los profesionales. Ya se ve bien, ¿verdad? Ya se ve bien. Fenomenal. A esta digitalización de la justicia, un concepto del que se habla mucho, pero pocas veces con la concreción con que lo ha hecho Javier, sin el impulso que ha dado Luis sería imposible. También está en el público, había visto antes a Guillermo y bueno, muchas gracias a todos. Bueno, tanto Laura como yo, bueno, Laura, como sabéis, si la conocéis, no es licenciada en Derecho, aunque sabe mucho más de procesal que yo. Y yo, desde luego, hace mucho que soy licenciada en Derecho, pero no ejerzo. Entonces, cuando yo de repente me llevo dedicando a la consultoría desde hace mucho tiempo, desde hace casi ya 12 años, en un momento determinado no me había parado nunca a pensar de la importancia, no solamente pensar en el sector jurídico como sector propiamente dicho, desde el punto de vista privado, sino entender la parte pública, ¿no? Y ese servicio al ciudadano. En el momento que la descubrí, para mí el mundo se abrió y me di cuenta de lo importante que era utilizar esos conocimientos para ayudar al final, como Laura suele decir, al justiciable. Bueno, y tengo que dar las gracias a Laura en primer lugar, por eso para mí es un honor. Vamos a ir haciéndolo en tándem esta presentación, porque, bueno, me empezó a meter en temas relacionados con tecnología y sobre todo relacionados un poco con el enfocar y con el centro al justiciable. Laura, ya sé que ahora mismo no te estoy viendo porque estoy compartiendo, estarás poniendo cara de Sara, me estás poniendo roja, pero una de las personas que me presentó fue la que de repente además cambió esa mentalidad que tenía sobre el justiciable. No sé si la conocéis, se llama Kanandru. La podéis seguir porque son todas las redes. Es una chica india en un encuentro global de Legal Hackers, una asociación en la que formábamos parte, entre otros, Guillermo, que está en el público, y Laura, que la trajo aquí a España, que está a nivel global. En un momento determinado conocí la historia de esta chica y algo hizo que cambiara, ¿no? Y que pensara en lo importante que era orientar la justicia, avanzar en justicia. Bueno, esta chica es india. Como sabéis, en la India hay una diferencia entre las castas abismal. Hay gente muy rica o muy pobre, ¿no? Y la pobreza también es una pobreza desde el punto de vista cultural, que es gente que muchas veces no sabe leer, no sabe escribir. Bueno, pues esta chica está dentro de una de las castas más ricas y más poderosas de la India y en un momento determinado, bueno, le dijeron que tenía que casarse. Eso no entraba en sus planes, ella no quería casarse todavía y no quería casarse en principio y quería estudiar Derecho. Bueno, aquello fue una revolución para su familia, porque la niña no solamente no quería casarse, sino quería estudiar Derecho y encima hizo una cosa más, y es que generó esto que se llama Lawtunes, que está en venta, va por la segunda edición, ¿verdad, Laura? Sí, tiene el segundo tomo. Tiene segundo tomo, de hecho está en la venta en Amazon. Ella me dijo, no lo compres en Amazon, que tiene mucho margen. Y lo que se dedicó básicamente es a acercar la justicia, poniendo en el centro al justiciable, pensando, la gente que no sepa leer o que por lo menos no entienda términos técnico-jurídicos, que suele ser muy habitual, lo que voy a hacer es convertirlo en un cómic que de alguna manera explique pues la Constitución india, los derechos que tenían las personas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de digitalización y de transformación de la justicia, normalmente se nos va a la cabeza directamente a la tecnología. Y Laura, una de las cosas que me ha enseñado y que he aprendido con ella, es que precisamente la transformación empieza previamente, empieza por una simplificación del lenguaje, por una simplificación y un acercamiento al ciudadano, y eso pasa por digitalizar o no, dependiendo del punto y la madurez del país, ¿no? Esta chica creó una asociación que se llama GIL, que Laura, no sé si quieres hablar tú un poco más sobre ella, que la conoces con profundidad. Sí, no, bueno, sí puedo hablar de ella. Lo que iba a hacer era hablar un poco de mí, de este enfoque, ¿no? De la justicia de las personas, porque, bueno, de hecho Javier nos dijo que venía corriendo a esta charla porque venía de dar clases a traductores e intérpretes.
de tribunales, yo eso hacía antes, ¿no? Mi primer contacto, como bien dice Sara, yo no venía de este mundo, ¿no? Yo era intérprete de conferencias y hice unas prácticas en los juzgados y ahí me enamoré de la justicia, ¿no? A la vez que me enamoré de la justicia, me costaba mucho hacer mi trabajo porque la traducción no la podía hacer de forma fidedigna, ¿no? Porque traducir para una persona que tenga poca educación, si le traduces de un idioma a otro jurídico, sigue sin entender, ¿no? El ego no entiende todos los códigos que hay en un juicio, ¿no? Todo el funcionamiento, cuando habla uno, cuando habla otro, todo el procedimiento, no lo entiende una persona que no sabe de qué va, ¿no? Entonces yo tenía ese problema de decir, ¿qué hago? O hago mi trabajo con poca ética, es decir, no traduzco fielmente lo que se dice y explico a la persona y entonces la persona pues entiende más, pero yo no hago mi trabajo correctamente, o lo hago y entonces esta persona sigue sin entender nada de lo que hay en su alrededor, ¿no? Y ahí me di cuenta del problema de la justicia de lejanía, ¿no? Con las personas. Entonces, si bien en su día la tecnología aparecía como una gran solución para mejorar esta falta de cercanía, ¿no? Recuerdo cuando hablaron del pinganillo traductor, ¿no? Que decíamos, bueno, pues es tan complicado conseguir tener intérpretes en los juicios siempre que sea necesario, pues sería mucho más fácil si pudiésemos hacer como en las conferencias, estar en un pinganillo o incluso traducción automática, ¿no? Y entonces, mientras durante mucho tiempo formamos parte, tanto Sara como yo, como varios colectivos a los que pertenecemos, de esta necesidad tecnológica para mejorar la justicia, somos un poco el pepito grillo. Ahora lo que estamos diciendo es fenomenal todo esto, pero no nos olvidemos de las personas, no caigamos de un lado al otro, ¿no? Y entonces, y ya vuelvo a la Fundación Hill, en la que no fundó, sino que trabaja nuestra amiga Canan, que conocemos a través de Legal Hackers, se dedica a eso, ¿no? A hacerlo. El lema es User Friendly Justice, una justicia que sea amigable para el usuario, y esta foto, de hecho, en concreto, refleja muy bien lo que estamos diciendo, ¿no? Cómo de justa es la justicia si no se tiene acceso a ella. Y ahí consideramos, yo desde luego considero que la tecnología puede ser o una puerta con una escalera adelante para poder abrir esta puerta, o con la escalera al lado, ¿no? Y nos toca a nosotros trabajar para que siempre las escaleras estén delante de la puerta, y eso es lo que pretendemos. Ya cierro paréntesis. Bueno, es que Laura conoce muy bien ese proyecto, aunque yo también, pero vamos, ella lo conocía desde antes y de hecho la siguiente diapositiva, porque lo que queremos hacer es una visión global de lo que está pasando fuera, de cómo está la justicia respecto a la tecnología o respecto a la cercanía a los ciudadanos. Y no podíamos dejar de citar a Richard Susskind, que en su libro Remote Courts, que pareció adelantarse a la pandemia y tener muy claro, la verdad es que tuvo mucha suerte, es como que ahora se ve como una especie de visionario, porque ya planteaba los juicios virtuales desde antes. Él decía que la justicia no es un lugar sino un servicio, ¿no? Y esa es la clave. Pese a que es un claro defensor de la tecnología, también ahonda mucho en esa conversión orientación al humano. Durante la pandemia, también con varios profesionales que nos metemos en diferentes causas, pues porque nos apasiona esto, no es a nivel profesional, creamos una plataforma que hacía un poco de espejo sin llegar a ser Remote Courts, que es una plataforma que generó Richard Susskind con todas las buenas prácticas a nivel global. Una plataforma que pretendíamos recoger las mejores prácticas a nivel digital de toda esta transformación que impulsó, desde luego, la pandemia, y que ahora ya sí que estamos viendo en
lo que ha enseñado Javier y en otras cosas que yo creo que queda mucho para avanzar, pero que se tienen que hacer, de buenas prácticas y de cómo la tecnología está irrumpiendo ya en la justicia. De hecho, Laura y yo hemos asistido a escuchar el grupo de trabajo que se está haciendo sobre el plan de transformación digital. Yo creo que queda mucho trabajo por hacer, pero sobre todo hay mucha gente que decía, es que la justicia es como la hermana pobre, ¿no? Que no se la dota de suficientes medios. Bueno, creo que, no sé si por medio de la necesidad que se ha generado por la pandemia o por medio de que se ha visto realmente que tiene mucho que avanzar, por lo menos se está hablando de esa transformación tan necesaria de la justicia. Laura, no sé si tú de esto quieres comentar algo más. Sí. Sí, la verdad es que cuando yo estaba en la presentación del libro, que fue el 11 de marzo del 2020, y recuerdo, éramos ahí varios en Londres y dijimos, esto en España de la vida va a ocurrir, ¿no? En la vida va a ocurrir en España que tuviésemos juicios virtuales, ¿no? Y diría que escasos 2 meses después asistimos emocionadísimas en la vista de Cairo, que justamente era la primera o una de las primeras que tuvieron lugar en España, y desde entonces, y gracias entre otros a Cairo y a Javier y a muchas personas, pues ha habido cientos de audiencias así, ¿no? Y claro, igual que en España, pues en todos estos países que recoge os invitamos a mirar esta página web de remotecourts.org, me parece que es, en la que ponen noticias de todos los países del mundo, y creo que precisamente ahora está siendo un momento muy interesante, ¿no? Porque con la pandemia que ya, bueno, pues no es que baje, yo hablo con un caso de COVID en casa o uno o varios, pero bueno, más allá de que todavía el COVID convivimos con ello, ya casi no hay restricciones y ya volvemos a nuestra vida offline. Y entonces en todas las jurisdicciones está encima de la mesa la pregunta de qué hacemos, ¿no? Estaba leyendo precisamente esta mañana en esta página web de Remote Courts, hay estados en Estados Unidos que ya han decidido parar con las vistas virtuales, hay otros que al revés dicen que van a seguir, en la India precisamente dicen que van a seguir. Cada país, cada jurisdicción está un poco buscando su modelo, ¿no? Porque claramente se ha visto que ha permitido una eficacia y una velocidad que era necesaria ya antes de la pandemia, ¿no? Entonces viene a suplir una necesidad, no solamente desde la urgencia de la pandemia, pero por otra parte sí que se está notando que por otra parte está alejando un poco de alguna forma ciertas personas que no tienen este acceso, ¿no? Entonces es un dilema que yo creo que existe en todas partes. Hemos visto como de hecho algún despacho se ha montado unas salas, ¿no? De juicio virtuales para que sus clientes puedan acudir a sus despachos y que desde ahí puedan tener su juicio virtual, ¿no? Porque es verdad que, y yo pensando en mi experiencia en los juzgados, que yo estaba en lo penal cuando empezaron en Julián Camarillo, pues claro, yo las personas para quienes traducían no eran personas no son personas que tienen un acceso fácil a la tecnología, y es muy posible que sea una barrera más. Entonces, ¿cómo hacemos para que esta digitalización, esta virtualización, ¿no? Sea inclusiva y que no deje a nadie más personas por el camino de las que rescata, ¿no? Y esto creo que es un verdadero problema y se refleja en esta página de Seskin, y es muy, muy interesante ver cómo cada país está tratando eso, y yo creo que de momento estamos ahí un poco en un mar de dudas. Una cosa que aprendimos también durante este ejercicio un poco de reflexión a raíz de Remote Courts es que Laura y yo, junto con otros profesionales, entre los que estaba también Ana Marra, pensamos, si hay que cambiar la justicia,
tener solamente una parte de esa visión, es decir, desde el punto de vista de desde la parte de abogacía o desde la parte de consultoría no tenía sentido. Y nos dimos cuenta que ejemplos como lo que se enseña de Cantabria, muchas veces cuando empezaron a avanzar, Javier, como os contaba, no era un tema de presupuesto, es un tema de voluntad, ¿no? Es un tema de, por supuesto que hay que contar con presupuesto, pero voluntad de todos los operadores jurídicos. Tuvimos el lujo de poder participar en unas sesiones en las que identificamos con un grupo mixto, había letrados de la Administración de Justicia, había jueces de diferentes jurisdicciones que no perseguían nada, de hecho no se le hizo publicidad, no se veía, era un grupo de trabajo en el que nos fijamos en cómo podíamos hacer más eficiente la justicia, cómo se podía acercar. Entonces, yo me di cuenta que realmente hay mucha gente que quiere hacer cosas, que quiere cambiar las cosas y que además del presupuesto, la actitud es importantísimo, ¿no? Me ha gustado cuando ha contado Javier que antes algún juez se podía negar a recibir algún tipo de prueba digital o rechazar determinadas cosas y que ahora ya no puede ser así, ¿no? Porque la resistencia al cambio en general suele ser un problema, pero sobre todo hay gente que ya no tiene la actitud, que piensa que, bueno, pues que no hay nada que hacer y todavía hay valientes que siendo lo que nosotros entendemos como funcionarios o que tienen ganas de acercar la justicia al ciudadano y eso es muy bonito. Por ponerse un poco en contexto, Estonia es uno de los países que ha abrazado la digitalización en general en su conjunto y ha logrado atraer un montón de inversión, pero no solamente desde el punto de vista de justicia, sino también desde el punto de vista, pues incluso se puede generar una empresa en 18 minutos. Y ha empezado por la educación, ¿no? Esto que contaba Javier, que es importante esa gestión del cambio o esa de que la gente entienda cómo la tecnología puede ayudar, creo que es algo que han hecho muy bien en Estonia, ¿no? Porque de hecho abrieron cursos formativos básicos, pero para todos los ciudadanos, sobre qué era la inteligencia artificial, sobre una serie de tecnologías, para que a raíz de eso pudieran entender, ¿no? Para qué pudieran servir, que es el problema muchas veces que tenemos. No sé si Laura de Estonia, ¿quieres añadir algo más? No, sí que. Vale. Cuenta tú si quieres Canadá. Sí, en Canadá han implementado hace ya unos cuantos años un sistema de resolución de conflictos online, que es la plataforma que se creó, que es un buen ejemplo, ¿no? de también trasladar las cosas. No todo lo del sector privado no vale para el sector público, etcétera. Esta plataforma Modria fue creada para eBay y se usa para resolver los conflictos de eBay, que son muchos, porque bueno, pues vendiendo a la gente cosas de segunda mano, pues existen muchísimos conflictos entre quien recibe y quien vende, ¿no? Y entonces esta plataforma, después de años y de un track record ahí importante de casos de éxito, pues se ha implementado en British Columbia para empoderar a las partes en poder resolver sus conflictos gracias a este sistema, ¿no? Con mucho más rápidamente y con menos coste. Esta es una de las medidas también que se están planteando, ¿no? Cuando se quiere reducir o se quiere buscar la eficiencia, es promover de alguna manera esa antes de llegar y judicializar, buscar la resolución de conflictos. El otro día, lo que pasa es que hablaba con un abogado y me decía, es que también nuestro carácter latino influye mucho y tú dile a un cliente que no, que lo resuelva previamente, ¿no? Pero es una de las medidas que desde hace mucho tiempo la mediación está intentando de alguna manera aliviar la parte de atasco de la justicia, y herramientas tecnológicas como estas que ya tenían experiencia pues pueden ser interesantes. Y que tienen todo el sentido, puesto que nuestra vida es cada vez más online, ¿no? Entonces resulta quizá menos chocante que hace un tiempo resolver conflictos de esta forma cuando los conflictos vienen generados online. No es traer online algo offline, sino es dejar online algo que nació online, ¿no?
Bueno, este ejemplo voy a introducirlo yo y Laura, tú si quieres lo desarrollas un poco más. En Estados Unidos, Margaret Hagan generó el Legal Design Lab en la Universidad de Stanford, que está llevando diferentes proyectos basados muchos precisamente en el Design Thinking o en el Legal Design, para ver cómo acercarlo. Entre otros, destaca el proyecto de Wise Messenger, que de alguna manera lo que permitía era automatizar las notificaciones entre los juzgados y los abogados y sus clientes. Además tienen otros proyectos, no sé si Laura quieres ahondar un poco más. Sí, bueno, de hecho el segundo que se ve ahí son las guías visuales de los tribunales y del recorrido que hace cada uno según el tipo de delito, ¿no? Este es de tráfico en concreto, el trocito que se ve abajo. Estos son ejemplos de lo que yo comentaba antes, de la muy frecuente desconexión entre la justicia y el justiciable, ¿no? Que están intentando paliar desde la metodología del Design Thinking, que no tenemos tiempo como para desarrollar, pero y hoy no traigo para hacer slime como hice para AJA hace ya un tiempo en la pandemia, pero lo que se pretende hacer es precisamente eso, enmarcar la tecnología, el uso de tecnología en un enfoque humano, y que nunca sea la tecnología por sí, sino sea siempre la tecnología al servicio tanto de los profesionales de la justicia como del justiciable, ¿no? Hay un proyecto que también es muy interesante que han hecho en el Legal Design Lab. Lo estaba mirando porque estaba pensando que también de cara a los refugiados ucranianos que vienen podría tener mucho sentido, que era pues la traducción automática, la comunicación vía tablet que están implementando en Estados Unidos, pues yo creo que precisamente con el español, ¿no? Tienen pues una necesidad de traducción muy importante con toda la comunidad hispanófona que está ahí y que no consiguen siempre suplir, y están intentando lanzar el programa de comunicación mediante tablet para necesitar menos personas y poder igualmente facilitar información en su idioma, ¿no? Que aquí nos podría en un momento dado venir bien yo estaba pensando que para dar apoyo a los refugiados, porque sabemos que los intérpretes de Ucrania no son los que escasean ahora. Pero bueno, tienen una página web y hacen un montón de proyectos muy interesantes que os animo a mirar de cerca. Bueno, este era un poco un resumen, ¿no? de esta parte que creo que lo ha repetido Laura en varias ocasiones, que la tecnología no debe constituir un fin en sí mismo, aunque desde luego puede ser esa puerta que nos decía Laura. Y estos son un poco los ejes del Plan de Justicia 2030, que está ahora justo trabajando en diferentes grupos de trabajo. Y aquí queríamos reflejar de alguna manera una encuesta que hicimos precisamente a raíz de los juicios telemáticos, en las que por una encuesta nos dijeron cuál era la valoración un poco del uso telemático, cuáles eran los diferentes sistemas. Cuando preguntaba si hay un sistema, si no sería lo ideal un sistema único, desde luego, como veis, es una locura los diferentes sistemas que se utilizaban, y ya no solamente desde el punto de vista informático, sino también tecnológico, incluyendo, porque en esta encuesta participaban abogados, participaban jueces, bueno, diferentes actores, ¿no? Entonces, como veis, salían un montón de fuentes con mayor o menor uso, que bueno, que era un poco la pregunta que vosotros decíais, ¿no? Entonces, y luego otra cosa que, aunque dicen que está resuelta, yo creo que están terminando de resolver, que es la parte de interoperabilidad. En aquel entonces decían que si había problemas de interoperabilidad, un 30% decía que sí, ¿vale? Dependiendo de la comunidad autónoma, había más problemas de interoperabilidad entre los sistemas de tecnología, y eso al final ralentizaba mucho las cosas. Laura, ¿quieres añadir algo a esto más? No, yo creo que podemos seguir un poquito más, aunque estoy viendo que ya son las... Vale. Vamos, esto me parece interesante, precisamente me lo pasó Luis, y era, bueno, pues un poco la importancia de los datos, ¿no? Que para él
la tecnología ha sido una manera de, y perdón Luis que estoy hablando en tu nombre, ¿no? Pero de acercar la justicia, de desatascarla y de hacerla más eficiente y por tanto tener una justicia más justa, ¿no? Entonces me pasaba este gráfico hace ya tiempo porque se dieron cuenta que cerca de 400 horas de trabajo del año, ay perdón que se me ha pasado, estaban solamente dedicadas a requerir una subsanación, ¿vale? Entonces, si esto se cortaba antes, se dieron cuenta que las cifras, bueno, se modificaban de una manera brutal. Entonces, este tipo de experimentos que sobre todo nosotras conocemos los de Cantabria y teniendo tanto a Javier como a Luis, lo que demuestran es que al final es un tema de pensar cómo puedo ser más eficiente, cómo puedo ayudar a los operadores y cómo puedo ayudar al ciudadano para conseguir mejores resultados, ¿no? En cuanto a tecnologías actualmente que se están utilizando en la Administración de Justicia, destaca Riskambis, no sé si habéis oído hablar, salió en prensa porque en realidad es un algoritmo que se utiliza, aunque siempre la última decisión la tiene el juez, para decidir si se va a dar la condicional o no. Entonces, ha sido muy controvertido porque bueno, decían, oye, ¿quién toma la decisión? Es el juez, es el algoritmo y sobre todo por los resultados. Fijaros que también hace unos años salió algo que era muy curioso y también plantea un reto. Podemos decir que igual un algoritmo puede estar sesgado y cuando decimos que está sesgado es o bien por los datos que le introducimos previamente en el sistema. Si normalmente se tiene una serie de parámetros para entender que se concede o no la libertad condicional, porque vas a ser reincidente o no, me resultó curioso una noticia que además si la ponéis o la googleáis tal cual sale, que se habían dado cuenta también el patrón que seguían los jueces dependiendo sus justicias, o sea, la justicia o sus sentencias eran más favorables o no, dependiendo de si llegaban antes o después de la hora del bocadillo. Entonces, yo creo que esto, independientemente de la tendencia a humanizar, a mí me gusta, porque me parece interesante que solemos ser muy críticos con la tecnología trabaja sobre patrones que provienen de las personas y que muchas veces las personas, por necesidades tan básicas como tengo hambre, quiero terminar y quiero liquidarme el juicio, siguen unos patrones determinados. Laura, ¿quieres añadir algo aquí? No, muy de acuerdo contigo. Los sesgos de las personas van a la tecnología y está claro que no podemos sacar los de la tecnología sin sacarlos de las personas, ¿no? También. Luego, sí que es verdad que se está empezando a utilizar en la justicia española Prometea, que es un software para resolución de conflictos. Bueno, se está empezando a utilizar, se está estudiando para ver si la inteligencia se puede aplicar o no. La problemática son todas las dudas éticas que subyacen por detrás, ¿no? Yo la verdad, aunque esté como colegiada, si me dedicara al ejercicio de la abogacía, creo que me apasionaría especializarme en ese planteamiento más ético, que os recomendaría que muchas veces que sigáis a Carlos Fernández. Él trabaja en Wolters Kluwer y es muy interesante, es abogado, cómo esa reflexión sobre la parte ética, nosotros como abogados tenemos un papel fundamental, ¿no? Porque es verdad que la inteligencia artificial puede procesar un montón de información en grandes volúmenes, acortando los plazos, pero que plantea determinados dilemas. Pero sobre todo el tema de los sesgos, que suele ser el que más se suele sacar, me ha gustado mucho, ¿no? Como le he dicho a Laura, si queremos sacar de la tecnología el sesgo, lo tendremos que sacar de las personas previamente. Por último, salió también hace poquito tiempo JustiApp, que era una aplicación que servía como una especie de, para valorar a jueces y juzgados, un tipo TripAdvisor, que no sé si conocíais como experimento y como una manera, esto en otros países ya lleva mucho tiempo, pero aquí en España llega hace poquito, y lo que quieren hacer de alguna manera es valorar a los jueces y juzgados. Algo parecido
hacía jurimetría y hace jurimetría, que es una herramienta. Yo no patrocino, o sea, digo herramientas porque creo, porque odio, o sea, yo no me pago por hablar de ninguna, ¿eh? De hecho, creo que tiene mucho por avanzar sobre todo, pero lo que hacía jurimetría, que muchos conoceréis, era precisamente a partir de los datos que existían sobre juzgados, sentencias y jueces, predecir de alguna manera cuál podía ser la estrategia procesal más oportuna para determinados casos y predecir si ese tipo de juzgado con ese tipo de especialización y en ese tipo de asunto se iba a ganar o perder el juicio, ¿no? Y eso lleva un tiempo y ahora, bueno, pues ha nacido JustiApp, que creo que da una vuelta más, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí teníamos la presentación, porque sí que teníamos pensado también poder en algún momento haberos hablado un poco más sobre ese enfoque a los ciudadanos, pero creo que ya Laura ha hecho una introducción lo suficientemente buena. Entonces, ahora ya si queréis, que justo nos hemos pasado 4 minutitos, pero no sé si tenéis alguna pregunta, alguna valoración, gente en acuerdo, en desacuerdo, lo que queráis. Cuando no hay preguntas casi no sé si me da más miedo. Un momentito, a ver. Sí, bueno, perdonad un momentito. Vamos a ver. Vale, actualizando. Si no hay preguntas, Vale, sí. o sea, igual las preguntas que hacen son más difíciles de contestar, ¿eh? Sí, bueno, ¿consideráis que el anteproyecto de ley de eficiencia procesal acerca de la justicia va a acercar más a las personas? Laura, ¿tú qué piensas? Yo no lo conozco suficientemente como para tener una opinión muy cualificada al respecto. Solamente puedo decir que ahí estamos intentando meter precisamente, no sé, poner un poco de presión para que el enfoque a las personas sea muy tomado en cuenta, ¿no? Yo diría que en general no es el caso. Todo lo que debería en las administraciones. Hay unos cuantos sitios que nos llevan la delantera en este aspecto y ojalá en España se valore más este enfoque, ¿no? Centrado en los humanos y eso, ahí estamos intentando apoyarlo. No sé, Sara, si tú tienes algo más que aportar. Sí, a ver, yo creo que hay cosas que sí que se están empezando a tener en cuenta. El otro día estábamos precisamente asistiendo a los grupos de trabajo que hay sobre el plan de transformación y se ha hecho un ejercicio previo de preguntar a ciudadanos, de preguntar, que creo que es algo que es importante, ¿no? Para, si quieres humanizar, siempre se puede hacer más. Creo que Laura, tanto Laura como yo nos metemos en estos grupos, como ya os he dicho, pues porque creemos que lo debemos a la sociedad si podemos aportar algo fenomenal y que sí que se ha hecho un ejercicio previo un poco de entender ciertos contextos con nombres y apellidos. De hecho, decían, oye, hemos hablado con María, que etcétera, 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 pero yo creo que todo lo que se profundice sobre orientar todos los servicios nunca llega a ser suficiente. Yo creo que todavía queda un recorrido importante para hacerlo así. Veo que está Cairo levantando la mano, así que a ver. Oye, si habla Cairo, yo feliz, no sé si puede hacerse. Creo que te he dejado la palabra, me parece que lo he hecho. Un momentito. Hola, sí. Desde Santander, ¿se me escucha? Sí, se te escucha lejos, ¿no? Es que estoy intentando hacer la pregunta a través del... Pero se te escucha, Cairo. Sí. Vale. Luis, ¿qué pregunta nos vas a hacer, por Dios? No. He visto las estadísticas que has puesto y me han encantado. No, yo solamente era felicitaros y corroborar que, como juez, para mí hay un antes y un después de haberos conocido. Las sesiones que hemos hecho juntos me hizo cambiar la perspectiva sobre la eficacia de la justicia y la importancia que tiene darle
esa perspectiva tan humana que le dais. Parece no sé, un tópico, pero es que es muchísima realidad. Se ha perdido mucha humanidad en los juzgados, se pierde muchísimo tiempo, se pierde muchísima eficacia y a mí me habéis transformado. Entonces, Gerard, solo felicitaros públicamente, como siempre que tengo oportunidad lo hago. Os he seguido con muchísima atención y a mí me habéis transformado. Nosotros hemos conseguido que nuestro juzgado pase a ser un 80% telemático y eso se ha transformado en una inercia positiva, profesionales y los ciudadanos en general están encantados y bueno, para mí hubo un antes y después de haberos conocido y que me hubiese aportado esa perspectiva de ser más eficaces, no solo intentar dictar una sentencia, sino de ser más eficaces, de intentar que la justicia sea un servicio de verdad, no un lugar, ¿no? Ese servicio que la gente se pueda sentir no solo identificada, sino satisfecha. Así que enhorabuena porque sois un lujazo. Bueno, yo voy a poner a llorar con estas. Es que yo estoy. Eso iba a decir, vas a hacer llorar a Sara. Yo que soy doña sensible, gracias Luis. Pero bueno, es verdad que igual que, y lo decía antes, igual que ese primer punto de vista de pensar en el ciudadano, lo conocí por Laura y por Canan, sin duda hay un antes y un después de conocer a jueces de la humanidad y la categoría que puedes tener tú y la generosidad. No es habitual y que de verdad dediquen su vida a intentar acercar y hacer al ciudadano lo más accesible posible y con los medios tecnológicos que tienen, mejorar. Así que, bueno, yo ya me voy contenta después del día de hoy, ya solamente con esto. Así que, dice hola a todos, Leire, ¿no? Perdonar. Sí, hay algunas preguntas anteriores. Vale. Si vamos a remitir la presentación, Sí, están ya, ¿verdad? No se preocupe, lo podéis descargar, pero si no, nos escribís un correo a ja@icam.madrid. Dice, ¿hay cohesión suficiente entre los operadores jurídicos? ¿Se nota si están por la labor? Nos pregunta Guillermo. Guillermo Pérez Alonso, nuestro amigo. Nuestro Guillermo. Mira, yo en el último día justo en el grupo de trabajo lo que han hecho precisamente es poner en común a todos los operadores jurídicos, ¿no? Y creo que hemos conseguido ponernos de acuerdo en algo y es que se necesitan medios. Entonces, recuerdo que la mesa en la que había representada tanto procuradores como fiscales y que asistían al acto, se hacía un reclamo al ministerio, estaba, bueno, entre el público, gente del ministerio, estaba Héctor Cubo, entonces creo que entre los operadores jurídicos puede haber diferentes diferencias, pero yo creo que sí que hay una voluntad por mejorarlo, porque les va a ayudar a trabajar mejor. Y yo lo que percibí es que por lo menos estábamos unidos en algo y era conseguir transformar la justicia y creer en que por fin eso va a ser posible, porque la crítica era, y por supuesto Laura y yo estudiamos un poco más sobre esta materia porque tuvimos que escribir un capítulo de un libro sobre esto, y de forma increíble hacía años, no sé exactamente Laura, no sé si 10 años, se había hecho un informe, creo que era con Telefónica, y ya se habían identificado qué había que hacer para transformar la justicia. Entonces, el problema es que no se ha tenido la voz suficiente, yo creo, en determinados momentos y no se ha llegado a acuerdos. Y yo creo que ahora estamos, sí que están entendiéndose y sobre todo estamos obligados a entendernos, ¿no? Para avanzar todos juntos y creo que se está haciendo un esfuerzo por parte de todos los operadores y de hecho ese día, el último día, pude estar con notarios, estaban todos los representantes o los dirigentes tanto de la parte de tecnología como de la parte más institucional. Y yo creo que están todos poniéndose las pilas para que esto salga y ojalá sea así. Sara, Laura, respecto de los sistemas o las innovaciones que se están dando a nivel europeo, dejando aparte un poco el mundo anglosajón y el common law, ¿qué países dentro del entorno europeo consideráis que está siendo más adelices o al menos en los que más se puede basar a España a la hora de implementar la digitalización y de tener una justicia más humana? Bueno, si escuchamos a Héctor Cubo, España va muy bien. Mejor que su entorno. Yo tampoco diría que hay un país como tal, sino que hay
mejor situación, mejor tratamiento de determinado aspecto según qué país, ¿no? En cuanto más al norte de Europa, toda la parte de digitalización nos lleva mucho tiempo de adelanto, ¿no? Cuanto más al norte. Sin embargo, en cuanto a la perspectiva que a mí me interesa mucho, que es la perspectiva del diseño, ¿no? Y del pensamiento de diseño, el diseño de servicios, de productos y demás, Inglaterra, no, hemos dicho que la dejamos aparte. Francia también está bastante trabajando sobre... Pero claro, cada país Eso tiene... no lo dices porque eres francesa, eso hay que aclararlo. Que no es chauvinismo, Si no, me parece pero... un comentario como dice chauvinista, ¿no? O sea, que eso, pero tampoco te diría, o sea, yo creo que es una situación en la que todos vamos, estar hablando de Estonia, pero estamos muchos países en la misma tesitura, con avances bastante desiguales. Y según la situación, por ejemplo, en Francia, que es verdad que conozco mejor que otras jurisdicciones, no tenemos, por ejemplo, el tema de las comunidades autónomas y de las competencias o sea, no tenemos estos problemas de interoperabilidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues ahí cada país tiene sus temas propios. Yo sin conocer tan a profundidad Francia, yo diría que al final no existe una transformación ideal, que cada país y cada sistema es un mundo, que no creo que exista algo que podamos aplicar al 100%, como decía Laura, pero creo que si hay una cosa que yo destaco de Estonia, no por nada, ese interés, porque si queremos transformar tenemos que entender, tenemos que conocer, primero esfuerzo por esa formación, formaciones que aquí estamos haciendo gracias a vosotros, pero que también son importantes hacer al ciudadano para que se familiarice, entienda y no le dé miedo la justicia, porque los abogados muchas veces nos da miedo, pero falta esa concienciación muchas veces al ciudadano. Y yo sí que ahí te diría que ese ejercicio un poco de reflexión previa, de poner al centro al usuario, yo creo que hay países que lo están haciendo un pelín mejor. De hecho, hay proyectos, no recuerdo muy bien, Laura, tú te acordarás, donde se había hecho un ejercicio previo, no sé si era UK, entonces, no lo recuerdo bien, que se había hecho un ejercicio previo precisamente de design thinking, poniendo en el centro del usuario, de ver cómo se podía mejorar la justicia, pero un ejercicio completo. ¿Dónde había sido, Laura? En Inglaterra y en Francia se están haciendo, por ejemplo, ahora están tienen grupos de pruebas en los que nos mandan precisamente documentación oficial y demás para ver qué nos parece, ¿no? Para pedirnos a los ciudadanos nuestra opinión sobre si se entiende, si no se entiende y estas cosas, ¿no? Que ya es un primer paso, ¿no? El preguntar a los ciudadanos ya es el primer paso para luego poder cambiar, ¿no? Pero efectivamente, como dice Sara, además hay una componente cultural bastante importante que hace que tampoco es que se pueda coger la solución de un país y trasladarla a otro país, ¿no? Lo que sí se está haciendo es intentar a nivel europeo también poder armonizar un poco todo e intercambiar buenas prácticas en todo lo que se pueda y que sí sea europeizable, ¿no? Para un poco también ahorrar trabajo nacional siempre y cuando sea posible. Animo también a Javier Bell, porque lleva bastante tiempo outside, y nada, simplemente para haceros una última pregunta, bueno, más bien una última reflexión. ¿No consideráis que puede haber una especie de carencia en los juzgados o que la figura, por ejemplo, del letrado de la Administración de Justicia o del auxilio judicial haya una falta de profesionales que puedan hacer un soporte técnico no solo en el propio juzgado, sino a los propios abogados, a los propios procuradores, porque a veces nos podemos volver locos con las novedades, con los distintos sistemas de la Administración de Justicia y con las diferencias entre comunidades autónomas?
Y es que totalmente de acuerdo, y ahora con que contéis el resto, pero una de las cosas por las que empezamos a tener más contacto este tipo, con estos frikis, ¿no? de la parte de acercar la justicia, era porque siempre Luis, le vuelvo a citar, tenía un poco la mentalidad de la necesidad de formación, ¿no? Porque faltan profesionales que tengan esa formación, faltan más Javier Bell a nivel nacional, faltan muchos perfiles que tengan esa parte de conocimiento técnico para que puedan ayudar, ¿no? Entonces sí que se está, de alguna manera, en algunas, por lo menos a nivel abogacía se está capacitando, los procuradores me consta que también, porque estuve hablando el otro día y se está buscando esa capacitación. Y los notarios están en ello también y llevan mucho tiempo muy metidos en temas de tecnología, pero aún así faltan perfiles. Creo que una de las cosas más positivas de este año, si te pudiera decir, es, yo estudié en la Universidad Complutense, que es la pública, y ha pegado una evolución alucinante, o sea, ya desde la propia formación que recibes, porque luego estas personas que están estudiando Derecho terminan siendo los profesionales del mañana que son operadores jurídicos, ¿no? Me hizo especial ilusión porque se hizo un proyecto en la pública también dedicado a esta formación. Todas las acciones que estáis haciendo vosotros y con ese esfuerzo enorme, creo que es algo que debería replicarse para que realmente la transformación tenga éxito, ¿no? Así que, pero vamos, Javier, perdón, Laura, que me he enrollado, vosotros decís. Laura, adelante. No. He hablado Vamos bastante. A ver. Dos aspectos. Efectivamente, se está digitalizando la justicia, se está informatizando la justicia, pero no se está teniendo en cuenta a los funcionarios de la Administración de Justicia. No tiene ningún sentido que yo esté modernizando todo si no realizo una reforma de la RPT de justicia. No tiene sentido ahora mismo que la RPT del auxilio judicial siga siendo sacar fotocopias, trasladar papeles, mandar correspondencia, en vez de enfocar su perfil a un señor que sepa establecer una videoconferencia, un señor que sea un soporte técnico para cosas de cacharreo, es decir, para cosas necesarias, con un respaldo técnico detrás cuando hay problemas. Entonces, hay que potenciar eso, esa preparación, esa formación, esa gestión del cambio, pero lo primero que tienes que hacer es modificar esa estructura laboral. No puede ser que yo le vaya a explicar a un auxilio cómo se realiza una videoconferencia y me diga él, no, es que eso no está en mi RPT. Entonces no me corresponde a mí hacerlo, ¿no? O esas lagunas que se están generando de, vale, ahora el letrado de la Administración de Justicia no tiene que asistir a la vista. ¿Quién se responsabiliza de la grabación? ¿Quién se responsabiliza de que todo vaya bien? ¿El magistrado juez? ¿Tiene que estar al tanto de que hable quien le corresponde, que la documentación se presente y a la vez escuchar a las partes? ¿El auxilio, que dentro de su RPT no está la de estar al tanto de la parte tecnológica? O sea, eso es una laguna. Y eso te hablo dentro de la administración. Fuera, gestión del cambio. Gestión del cambio. Mucha formación, mucha concienciación. ¿Qué pasó cuando la Seguridad Social decidió que papel nada y todo telemático? Pues, unos años de locura, pero ahora ¿a quién se le ocurre presentar una declaración de la renta en papel? A nadie. Y el País Vasco tiene su propia gestión, Cataluña tiene su propia gestión y el resto de España la suya y Navarra otra propia. Pero a nadie se le ocurre ninguna presentarla en papel. Una gestión del cambio dura 1, 2 años, 3, pero con voluntad, con formación y una gestión del cambio adecuada, se logra todo. Y ya no me enrollo más. Javier. Laura, ¿cuál es tu opinión? No puedo estar más que de acuerdo con ellos. El tema está en la gestión del cambio y en la gestión de las personas. Y yo creo que cuando le preguntabas antes, cuando estaba contando Sara, contestando a la pregunta de Guille sobre si había colaboración y tal, precisamente creo que ha habido, ahora lo bueno que tenemos es que ya hay claro entendimiento de la necesidad, ¿no?, de transformar. O sea, ya esto es lo que nos ha aportado la pandemia y los acontecimientos tan nefastos, ¿no?, que ya nadie pone en duda nada de esto. Entonces, por lo menos tenemos una base
en la que está todo el mundo de acuerdo con esta necesidad de cambio, ahora hay que hacerlo bien, porque efectivamente puede ser más o menos largo, más o menos difícil este cambio, según cómo tratemos a las personas. Nuevamente, tanto los funcionarios como los abogados, como los justiciables, como todos los profesionales. Cuanto más les involucremos a todos, mejor resultados y más suave será el cambio, ¿no? Pues muchísimas gracias a los tres por estar esta tarde con nosotros, por darnos además una visión 360, una visión más amplia de la justicia, de los operadores que intervenimos y, por supuesto, evidentemente, de los avances técnicos, la innovación que poco a poco se va implementando, pero como hemos dicho y como yo creo que es un mensaje bastante esperanzador, que la implementación de pequeños cambios puede costar a lo mejor al principio un poco, pero luego cuando lo incorporamos en nuestra rutina y cambiamos el chip, pues van las cosas un poquito mejor. Así que, bueno, tanto a Javier, Laura como a Sara, daros las gracias. A todos los asistentes, muchísimas gracias por vuestras preguntas, por participar. Este proyecto sigue adelante. Os animamos a seguirnos en redes, a preguntarnos. También vais a poder tener el contacto tanto de Sara como de Laura como de Javier si tenéis alguna pregunta extra. Y nada, agradeceros a todos vuestra participación y bueno, pues y también un feliz puente. Gracias a vosotros. Muchas gracias a Gracias. vosotros. Gracias. Buenas tardes. Adiós.